lo que podemos ver con nuestros ojos es la mínima parte de la vida en esta tierra. La mayor parte es invisible al ojo humano y aún así nosotros tendemos a pensar que somos lo más importante en este planeta, cuando en verdad somos solo espectadores del trabajo de estos pequeños seres vivos, invisibles al ojo humano, y que solo podemos ver si usamos un microscopio. A estos pequeños seres los conocemos como microorganismos. Entre ellos se encuentran los virus, las bacterias, los protozoos, algunos hongos y algas. Son tan pequeños que necesitaríamos 1 millón de ellos para ocupar el espacio que usa un alfiler. Así de tanto, tan pequeños. Desde tiempos antiguos, los hombres han sido poco crédulos de lo que sus ojos no pueden ver. Es por esto que les voy a contar la historia de Anton van Leeuwenhoek, un comerciante de telas holandés considerado el precursor de la microbiología, la ciencia que estudia los microorganismos. Si bien Leeuwenhoek no tenía una educación formal en ciencias, tenía todo lo que se necesita para ser un buen o buena científico y científica. Pero él trabajaba en telas. Sí, pero tenía mucha curiosidad, meticulosidad en su trabajo, y anotaba todo lo que veía y observaba. Eso es lo necesario para ser un buen científico o científica. Exacto. Es verdad. Para poder examinar la calidad de las fibras de las telas que vendía, él usaba lupas. Con estas lupas, él las iba perfeccionando cada vez más. Con una de 200 ampliaciones, fue que consiguió ver unos pequeños seres en una gota de agua de un arroyo cercano a su hogar. Los bautizó como Diergens. Diergens. ¿Y qué es eso? Sí, ¿qué significa? Diergens significa pequeños animales en holandés, porque hasta ese momento la palabra microorganismo no existía y la palabra bacteria solo aparecería 2 siglos después. 200 años después. Estaba tan emocionado con su descubrimiento que quiso compartirlo con todo el mundo. Para esto, viajó a la sociedad científica más antigua del mundo, la Royal Society de Londres. Royal Society de Londres. Ya, qué cool, qué cool. Sí, era tan cool que dentro de sus integrantes estaba Isaac Newton. ¿Ese es el de la manzana? Exactamente, el de la manzana. Qué bacán sus amigos. Pero bueno, obviamente, al principio no le creyeron y fue necesario que vieran con sus propios ojos lo mismo que él había visto para que reconocieran su descubrimiento. Su emoción fue tan grande que quiso observar todo sobre sí mismo y todo lo que lo rodeaba. Es así como fue el primero en ver los glóbulos rojos en la sangre, en una muestra de su esperma, los espermatozoides, de su esperma, y en una muestra de su propia diarrea, el primer microorganismo transmitido por los alimentos. Todo por la ciencia. Un parásito de vida libre llamado Giardia lamblia, que provoca diarrea intermitente en humanos y animales. Giardia lamblia. Entre linos y percalas, en corcinas y persianas, él buscaba aquella ansiada calidad. Sus lupas mejoraban en los hilos que observaba otro bicho, a él lo empezó a picar. Es el bicho más precioso, más antiguo
Dios en tu camino, como fuerzas del destino, con él resulta muy fácil caminar. Antonio se desvela y se pasa de las telas al descubrimiento de una realidad. Son pequeños seres, ay Antonio, no te alteres, desde el lente ellos te quieren saludar. 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 Lo quieren saludar. Ya no importan más las telas, hay un mundo allá afuera, con mis lupas yo los voy a develar. Son pequeños seres, ay Antonio, no te alteres, desde el lente ellos te quieren saludar.